Hay algo que duele aceptar, pero cambia todo cuando lo ves con claridad. La atracción no se pierde de golpe, se va desgastando en silencio. No por falta de belleza, ni por falta de interés, ni siquiera por falta de conexión inicial. Se pierde por errores psicológicos tan sutiles que la mayoría de las personas ni siquiera sabe que los está cometiendo. Y lo más incómodo es esto: casi nunca tienen que ver con el otro. Tienen que ver contigo. Con cómo te posicionas. Con cómo te relacionas contigo mismo. Porque la atracción no responde a lo que dices que eres, sino a lo que transmites sin darte cuenta. Puedes tener química. Puedes tener historia. Puedes tener buenas intenciones. Y aún así, algo empieza a apagarse. No hay una discusión clara. No hay un cierre explícito. Solo una distancia que crece. Y te preguntas qué cambió. Lo que cambió, casi siempre, es energía psicológica. La atracción no es solo deseo. Es percepción. Es tensión emocional. Es la sensación de que hay alguien frente a ti que está cómodo consigo mismo, que no necesita probar nada, que no está pidiendo aprobación con cada gesto. Y cuando eso se pierde, la atracción empieza a irse, incluso si el cariño se queda. Aquí aparece el primer punto incómodo. Muchas personas creen que para mantener la atracción hay que hacer más. Más mensajes. Más atención. Más disponibilidad. Más explicaciones. Más esfuerzo. Y no. Muchas veces, ese más es exactamente lo que la debilita. Porque la atracción no crece con la sobrepresencia. Crece con la coherencia interna. El primer gran error psicológico que hace que pierdas atracción es empezar a moverte desde la necesidad, aunque no lo notes conscientemente. No la necesidad evidente. La necesidad sutil. La necesidad de gustar. De agradar. De no incomodar. De no perder. Cuando entras ahí, algo cambia en tu forma de estar. Empiezas a ajustar tu personalidad. A suavizar tus límites. A callar cosas que sí importan. A decir sí cuando por dentro es no. Y eso se siente. No porque el otro lo piense, porque lo percibe. El cerebro humano es muy sensible a las dinámicas de poder emocional. Y cuando alguien empieza a moverse desde la necesidad, aunque sea mínima, se rompe algo fundamental: la sensación de elección libre. La atracción necesita sentir que el otro está contigo porque quiere, no porque necesita. Cuando te comportas como si tu bienestar dependiera de que el otro te elija, aunque no lo digas, la dinámica cambia. Aparece presión, expectativa, peso emocional. Y la presión mata la atracción. No por maldad, por biología emocional. Aquí entra algo importante desde la neuropsicología. La dopamina, la sustancia asociada al deseo y la anticipación, se activa cuando hay algo que se elige, no cuando algo se impone emocionalmente. Cuando alguien siente que te necesita demasiado, deja de anticiparte y empieza a gestionarte. Y nadie se siente atraído por algo que siente que tiene que cargar. Ese es un error muy común. Confundir entrega con atracción. Crees que darlo todo te acerca. Pero muchas veces, te diluye. No porque amar sea malo, sino porque desaparecerte no es amar. La atracción se sostiene cuando hay dos personas completas que se encuentran, no cuando una se adapta para no perder. Aquí aparece otro error psicológico muy frecuente: perder tu centro emocional. Al inicio, probablemente tenías una vida, intereses, ritmos, silencios. No estabas todo el tiempo disponible. No necesitabas respuesta inmediata. No analizabas cada gesto. Y eso era atractivo. No por estrategia. Por estabilidad interna. Pero cuando la conexión avanza, muchas personas empiezan a girar alrededor del otro. Ajustan horarios, prioridades, estados de ánimo. Todo empieza a depender de cómo está la otra persona. Y sin darte cuenta, tu energía se desbalancea. La atracción no se pierde porque te importen las personas. Se pierde cuando dejas de importarte tú. Porque cuando tú te abandonas, el otro lo siente como una carga implícita. No siempre consciente, pero real. Aquí hay algo que casi nadie quiere escuchar: la atracción no se sostiene desde el sacrificio constante. El sacrificio puede sostener compromiso, puede sostener responsabilidad, pero no sostiene deseo. El deseo necesita sentir que el otro tiene vida propia, que no se diluye, que no se pierde, que no se acomoda para sobrevivir emocionalmente. Y cuando eso desaparece, algo se apaga. Otro error psicológico que hace que pierdas atracción es empezar a buscar validación emocional constante. Preguntar demasiado. Confirmar demasiado. Necesitar reassurance todo el tiempo. No estás molesto, ¿verdad? ¿Todo está bien? ¿Si te gusta estar conmigo? No porque seas inseguro, porque estás desregulado. Y la desregulación emocional se siente.
La atracción necesita cierta estabilidad interna. No perfección, estabilidad. La sensación de que el otro puede sostener sus emociones sin ponerlas todas sobre la relación. Cuando empiezas a usar la relación como regulador emocional principal, la dinámica cambia. Ya no compartes, demandas, y nadie desea sentirse responsable del equilibrio emocional del otro. Aquí aparece otro punto incómodo. La atracción no se pierde porque tengas emociones. Se pierde porque no sabes sostenerlas sin que el otro tenga que hacerlo por ti. Eso no te hace débil. Te hace humano. Pero sí afecta la dinámica. Otro error psicológico muy común es empezar a censurarte para no perder al otro. No decir lo que piensas. No expresar desacuerdo. No marcar límites. Al inicio, quizá lo haces para cuidar la conexión. Pero con el tiempo, te vuelves predecible, neutro, sin filo. Y la atracción necesita contraste. Necesita sentir que hay alguien con criterio, con posición, con mundo interno propio. No alguien que siempre esté de acuerdo para evitar tensión. La tensión bien manejada no mata la atracción. La alimenta. Porque muestra presencia. Muestra identidad. Muestra que no te anulas. Cuando dejas de expresarte por miedo a incomodar, empiezas a desaparecer psicológicamente. Y nadie se siente atraído por alguien que se borra. Aquí hay algo importante. La atracción no se negocia desde la complacencia. Se construye desde la congruencia. Otro error psicológico profundo es empezar a medir tu valor en función de la respuesta del otro. Si te responde rápido, estás bien. Si tarda, te angustias. Si está distante, te cuestionas. Si está cariñoso, te calmas. Tu estado emocional empieza a depender de señales externas. Y eso se siente pesado. No porque el otro sea cruel. Porque se vuelve centro. La atracción necesita que el otro sea importante, no que sea tu regulador emocional principal. Cuando tu autoestima empieza a fluctuar con cada interacción, la dinámica se vuelve inestable. Y la inestabilidad sostenida erosiona el deseo. Aquí aparece algo clave. La atracción se mantiene cuando hay libertad emocional, no dependencia. Libertad de elegir. Libertad de acercarse. Libertad de retirarse sin drama. Cuando esa libertad se pierde, la atracción se resiente. Y lo más duro es que muchas veces haces todo esto creyendo que estás cuidando la relación. Pero en realidad, estás sacrificando la energía que la hacía viva. Aquí quiero que te detengas un momento y te hagas una pregunta incómoda, pero honesta. ¿En qué momento empezaste a hacer cosas por miedo a perder, más que por deseo genuino? No lo juzgues. Obsérvalo. Porque ahí empieza todo. La atracción no se pierde porque no sea suficiente. Se pierde cuando dejas de estar presente como eres para convertirte en lo que crees que el otro necesita. Y eso es agotador, para ambos. Esto apenas es la superficie. Todavía hay errores psicológicos más profundos, más sutiles, que no se notan en lo que haces, sino en desde dónde lo haces. Errores que tienen que ver con la autoestima, con el apego, con el miedo al abandono y con la forma en la que te relacionas con tu propio valor. Después de ese primer desgaste silencioso de la atracción, aparece algo todavía más difícil de ver. Empiezas a cambiar tu forma de estar sin darte cuenta. No porque quieras manipular, sino porque empiezas a adaptarte para no perder conexión. Y aquí está el segundo gran error psicológico que te hace perder atracción: empezar a operar desde el miedo al abandono. No siempre es evidente. No siempre viene con ansiedad visible. A veces se disfraza de cuidado excesivo. Empiezas a estar más atento de lo necesario. Lees entre líneas todo el tiempo. Analizas silencios. Interpretas cambios mínimos de tono como señales. Y tu mente entra en hiperalerta. No porque seas intenso, porque estás emocionalmente en riesgo. Cuando el miedo al abandono se activa, tu sistema nervioso cambia. El cuerpo entra en modo amenaza. El cortisol sube. La atención se estrecha. Todo gira alrededor de no perder. Y cuando alguien se mueve desde ahí, su energía cambia. La atracción no responde bien a la vigilancia emocional. Porque la vigilancia genera tensión. Y la tensión sostenida se siente, incluso cuando no se dice nada. Aquí aparece algo muy importante. El miedo al abandono no te vuelve menos valioso, pero sí te vuelve menos libre emocionalmente. Y la atracción necesita libertad. No libertad de irte. Libertad de elegir quedarte. Cuando el miedo gobierna, esa libertad desaparece. Empiezas a responder más rápido de lo que sientes. A explicar más de lo necesario. A justificarte aunque nadie te haya acusado. A sobreacomodarte. Y ese sobreacomodarte te saca del centro. El problema no es que te importe la otra persona. El problema es que empiezas a perderte a ti en el proceso. Y eso se percibe, no como debilidad, como desbalance.
La atracción se sostiene cuando hay equilibrio emocional. Cuando dos personas se encuentran desde su propio eje. Cuando no hay una sensación de deuda emocional constante. El miedo al abandono rompe ese equilibrio. Porque transforma el vínculo en algo que hay que proteger todo el tiempo, en lugar de algo que se disfruta. Aquí entra un punto muy incómodo. Cuando tienes miedo de que el otro se vaya, empiezas a comportarte como si ya se estuviera yendo. Te anticipas. Te adelantas. Te cierras o te sobreexpones. Y eso crea exactamente la distancia que temías. No por profecía mágica. Por dinámica emocional. La atracción no se va porque tengas miedo. Se va porque el miedo empieza a dirigir tus movimientos. Aquí aparece otro error psicológico muy común dentro de este mismo patrón: perder espontaneidad. Al inicio, eras más natural. Decías lo que pensabas. Reaccionabas desde el momento. No medías tanto. Cuando el miedo entra, empiezas a filtrar todo. ¿Esto le molestará? ¿Será mucho? ¿Y si no responde? Cada gesto pasa por la cabeza antes de pasar por el cuerpo. Y la atracción vive en el cuerpo, no en el control mental. Cuando todo está calculado, la energía se vuelve rígida, predecible, sin sorpresa. Y sin sorpresa, el deseo se apaga. Aquí hay algo que pocas personas entienden. No es la intensidad emocional lo que mata la atracción, es la rigidez emocional. La rigidez de no poder ser tú. La rigidez de no poder equivocarte. La rigidez de no poder incomodar un poco. El miedo al abandono te vuelve rígido. Y la rigidez no seduce. Otro error psicológico que aparece aquí es empezar a usar el vínculo para confirmar tu valor. No lo haces conscientemente. No lo decides. Pero empiezas a sentirte bien o mal según cómo el otro responde. Su interés regula tu autoestima. Su distancia la derrumba. Y eso genera una carga emocional muy fuerte. Porque sin decirlo, el mensaje implícito es: necesito que me elijas para estar bien. Y nadie quiere cargar con eso. No porque no le importes. Porque es demasiado peso. La atracción necesita sentir ligereza emocional, no responsabilidad por el estado interno del otro. Cuando la relación se convierte en el lugar donde validas tu valor, deja de ser un espacio de encuentro y se vuelve un espacio de presión. Y la presión mata el deseo. Aquí entra algo clave desde la psicología del apego. Cuando tu apego se activa de forma ansiosa, buscas cercanía para calmarte. Pero esa cercanía ya no nace del deseo, sino de la regulación emocional. Y eso cambia todo. No compartes desde la abundancia. Compartes desde la carencia. Y la carencia se siente. No importa cuán atractivo seas físicamente. No importa cuánta química hubo al inicio. Si tu energía empieza a pedir en lugar de ofrecer, la atracción se resiente. Otro error psicológico muy sutil es empezar a perder misterio. No porque ocultes cosas, sino porque lo cuentas todo de golpe. Expones demasiado. Te explicas demasiado. Te abres sin medida. No porque seas honesto. Porque estás buscando seguridad. Y el misterio no es manipulación. Es espacio. Espacio para que el otro descubra. Espacio para que el deseo se mueva. Espacio para que haya curiosidad. Cuando no hay espacio, no hay tensión. Y sin tensión, no hay atracción. Aquí aparece una verdad incómoda. La atracción necesita cierta autonomía emocional. No frialdad. Autonomía. La sensación de que el otro está bien consigo mismo incluso si tú no estás ahí. Eso tranquiliza y atrae. Cuando esa autonomía se pierde, la dinámica se vuelve asimétrica. Uno sostiene más. Uno necesita más. Uno gira más. Y la atracción no se mueve bien en dinámicas asimétricas prolongadas. Otro error psicológico importante es empezar a confundir conexión con fusión. Crees que estar más cerca significa compartirlo todo, sentirlo todo juntos, estar siempre alineados. Y no, la fusión borra la individualidad. Y sin individualidad, no hay atracción. La atracción necesita dos mundos que se encuentren, no uno que absorba al otro. Cuando empiezas a perder tu mundo, tus intereses, tu ritmo, tu espacio, algo esencial se pierde contigo. Y el otro lo siente como vacío. No porque seas vacío, porque te estás dejando vacío. Aquí quiero que te hagas una pregunta honesta. ¿Cuántas cosas empezaste a hacer solo para asegurar la conexión, no porque realmente lo sintieras? No te juzgues. Reconócelo. Porque reconocerlo es el primer paso para salir de ahí. La atracción no se recupera haciendo más. Se recupera volviendo a tu centro. Volviendo a elegir desde el deseo, no desde el miedo. Volviendo a ser alguien que se elige a sí mismo incluso dentro del vínculo. Eso no aleja. Eso ordena. Y cuando algo se ordena emocionalmente, la atracción tiene espacio para volver.
Todavía hay errores psicológicos más profundos, ligados a la autoestima, al control emocional y a la forma en la que te posicionas frente al valor personal. Hay un error psicológico todavía más silencioso que los anteriores, y suele aparecer justo cuando ya hay vínculo, historia y cierta intimidad, empezar a perder tensión emocional por exceso de previsibilidad. No porque seas aburrido, no porque no tengas nada que ofrecer, sino porque empiezas a mostrarlo todo sin dejar espacio. La atracción necesita algo muy específico para mantenerse viva, sensación de descubrimiento. Y cuando todo está disponible, explicado, anticipado y emocionalmente resuelto, esa sensación desaparece. Empiezas a ser demasiado claro, demasiado accesible, demasiado transparente en cada emoción. Y aunque eso suena sano, no siempre lo es en términos de atracción. Aquí está el error, confundir seguridad emocional con ausencia total de tensión. La seguridad emocional sostiene vínculos. La tensión emocional sostiene atracción. No son opuestas, pero tampoco son lo mismo. Cuando intentas eliminar cualquier incomodidad, cualquier ambigüedad, cualquier distancia mínima, matas algo esencial. Porque el deseo no se activa cuando todo está resuelto, sino cuando hay algo vivo, algo en movimiento. La atracción no responde a lo obvio. Responde a lo que se despliega. Otro error psicológico muy común es empezar a explicar demasiado lo que sientes. Lo que quise decir fue, no estoy molesto, solo, te escribí porque. Empiezas a justificar cada gesto, cada emoción, cada silencio. No porque seas honesto, porque estás ansioso. Y la ansiedad se filtra. Cuando explicas todo, no dejas espacio para que el otro interprete, sienta, imagine. Le quitas participación emocional. La atracción no se construye solo desde lo que entregas. Se construye también desde lo que permites que el otro construya. Y cuando no dejas espacio, no hay co-creación. Solo recepción pasiva. Aquí aparece otro error psicológico profundo: perder polaridad emocional. La polaridad no es dominio ni control. Es diferencia. Es contraste. Es la sensación de que hay dos energías que se encuentran sin diluirse. Cuando empiezas a igualarte emocionalmente en todo, a reaccionar igual, a sentir igual, a estar siempre disponible igual, la polaridad se aplana. Y sin polaridad, no hay atracción. No porque falte cariño, porque falta dinamismo. La atracción necesita sentir que hay algo que se mueve entre dos personas. Que no todo está alineado, resuelto, cerrado. Otro error psicológico muy común es empezar a hablar demasiado de la relación dentro de la relación. Analizarla constantemente. Evaluarla. Medirla. Definirla todo el tiempo. Y aunque la comunicación es importante, la sobreverbalización mata la experiencia. Porque la atracción se siente, no se negocia constantemente. Cuando todo se convierte en tema, cuando todo se revisa, cuando todo se explica, la relación deja de vivirse y empieza a gestionarse. Y nadie desea sentirse en una reunión permanente sobre el vínculo. La atracción necesita momentos de presencia sin análisis, de conexión sin explicación, de silencio cómodo. Otro error psicológico muy sutil es empezar a anticiparte a las necesidades del otro sin que te las pida. Responder antes de que pregunte. Resolver antes de que sienta. Cuidar antes de que necesite. No porque seas atento, porque estás ansioso por asegurar el vínculo. Y eso, aunque parece amor, muchas veces es miedo. Cuando te adelantas constantemente, le quitas al otro la posibilidad de desear, de buscar, de elegir acercarse. La atracción necesita iniciativa compartida, no rescate constante. Aquí aparece algo incómodo. Cuando haces demasiado por el otro, le quitas la oportunidad de hacer por ti. Y sin reciprocidad activa, la atracción se desequilibra. Otro error psicológico que desgasta la atracción es empezar a reducir tu mundo para encajar en el del otro. Dejar actividades, reducir amistades, cambiar rutinas, ajustar gustos. No porque el otro te lo pida, porque quieres sentirte más cerca. Pero al hacerlo, algo importante se pierde: tu energía individual. La atracción no se alimenta solo de cercanía. Se alimenta de diferencia. Cuando tu mundo se achica, el otro ya no tiene a alguien interesante a quien acercarse, sino a alguien que gira alrededor. Y eso no seduce. Aquí entra algo clave. La atracción no crece cuando te haces más pequeño para caber en la vida del otro. Crece cuando traes tu mundo y lo compartes sin imponerlo. Otro error psicológico profundo es empezar a vivir en función del ritmo emocional del otro. Si está bien, estás bien. Si está distante, te desregulas. Si cambia, tú cambias. Pierdes tu propio pulso interno. Y cuando no tienes pulso propio, no hay magnetismo.
El magnetismo emocional nace de alguien que se sostiene incluso cuando el otro fluctúa. No alguien frío. Alguien estable. Aquí hay algo importante. La atracción no se mantiene por intensidad constante, sino por estabilidad con chispa. Cuando todo es intensidad, quema. Cuando todo es estabilidad sin chispa, apaga. El equilibrio es delicado. Otro error psicológico que erosiona la atracción es empezar a pedir definiciones constantes. ¿Qué somos? ¿A dónde va esto? ¿Cómo te sientes? No porque esté mal preguntar, sino porque preguntas desde la ansiedad, no desde la curiosidad. Cuando las preguntas vienen cargadas de necesidad de seguridad, el otro lo siente como presión. Y la presión hace que el deseo se retire. La atracción necesita tiempo para desplegarse. Ritmo. Espacio. Forzar definiciones emocionales prematuras suele matar algo que todavía estaba creciendo. Aquí aparece otro punto incómodo. Muchas personas intentan asegurar la atracción en lugar de permitirla. Quieren garantías, confirmaciones, pruebas. Pero la atracción no funciona con contratos emocionales. Funciona con elección continua. Y la elección solo es atractiva cuando es libre. Otro error psicológico muy común es empezar a interpretar todo de forma personal. Si el otro está cansado, es por ti. Si está distante, es por ti. Si no responde, es por ti. Y entras en una narrativa donde todo gira alrededor de tu valor. Eso te coloca en el centro, pero de la inseguridad. La atracción necesita que no todo sea sobre ti. Que puedas tolerar que el otro tenga estados, procesos y silencios sin que eso active tu herida. La tolerancia emocional es atractiva. No porque seas indiferente. Porque eres sólido. Aquí quiero que te hagas una pregunta honesta. ¿En qué momento empezaste a tratar de asegurar la atracción en lugar de vivirla? No para culparte. Para darte cuenta. Porque la atracción no se pierde por falta de interés. Se pierde cuando se vuelve pesada, predecible, gestionada, controlada. Y lo más duro es que casi siempre eso nace del miedo a perder algo que te importa. No de maldad, de apego. Todavía hay errores psicológicos más profundos, ligados directamente a la autoestima y a cómo te percibes en relación con el valor personal. Errores que no se notan tanto en lo que haces, sino en cómo te posicionas frente a ti mismo. Hay un error psicológico que casi nadie reconoce porque está muy bien disfrazado: empezar a bajar tu valor interno para sostener la atracción. No lo haces conscientemente. No te dices voy a valer menos. Pero empiezas a comportarte como si tu valor fuera negociable. Aceptas cosas que antes no aceptarías. Toleras dinámicas que te incomodan. Minimizas lo que sientes. Te dices no es para tanto. Y cada vez que haces eso, algo muy sutil ocurre dentro de ti. Te colocas un poco por debajo. No frente al otro, frente a ti mismo. La atracción no se pierde porque pongas límites. Se pierde cuando dejas de ponerlos para no perder. Porque cuando tú mismo tratas tu valor como algo flexible, el otro lo percibe. No como desprecio, sino como falta de firmeza. Y la firmeza emocional es profundamente atractiva. Aquí aparece uno de los errores psicológicos más dañinos: negociar tu dignidad emocional para mantener cercanía. Callas cuando algo te duele. Te adaptas cuando algo te incomoda. Te dices que puedes con más cuando ya estás al límite. No por amor, por miedo. Y el miedo se filtra. La atracción no responde a alguien que se traiciona para agradar. Responde a alguien que se respeta incluso cuando eso puede incomodar. Porque el respeto propio crea una energía muy clara: estoy aquí porque quiero, no porque necesito. Y esa energía se siente segura. Otro error psicológico muy común es empezar a competir silenciosamente con otros. Compararte. Medirte. Imaginar que hay alguien mejor, más interesante, más deseable. Y desde ahí, empiezas a actuar. Te esfuerzas de más. Te muestras de más. Te justificas de más. No porque quieras destacar, porque te sientes en riesgo. Y cuando te sientes en riesgo, tu comportamiento cambia. La atracción no se alimenta de la competencia emocional. Se alimenta de la seguridad interna. Cuando te comparas, te sales de tu centro. Y cuando te sales de tu centro, dejas de ser atractivo. No porque no sea suficiente. Porque ya no te sostienes desde tu propio valor. Aquí aparece otro error psicológico profundo: empezar a interpretar el interés del otro como validación de tu identidad. Si te elige, vales. Si se aleja, dudas de ti. Si cambia, te cuestionas. Tu identidad empieza a depender del vínculo. Y eso es muy pesado para cualquier relación. La atracción necesita sentir que el otro se elige a sí mismo primero. No de forma egoísta, de forma sólida. Cuando tu identidad empieza a girar alrededor del otro, pierdes algo esencial:
tu eje. Y sin eje, no hay magnetismo. Otro error psicológico que erosiona la atracción es empezar a justificar comportamientos que antes te dolían, solo para no perder. Te dices que exageras, que eres sensible, que tienes que entender. Y sí, entender es importante. Pero entender no significa anularte. Cuando justificas todo, incluso lo que te hiere, envías un mensaje interno muy claro: mis límites no importan tanto. Y ese mensaje se filtra en la dinámica. La atracción no se sostiene cuando uno de los dos deja de existir emocionalmente. Aquí hay algo muy incómodo de aceptar. Muchas personas pierden atracción no porque el otro deje de desearlas, sino porque dejan de desearse a sí mismas. Empiezan a verse como menos, como reemplazables, como demasiado. Y desde ahí, todo lo que hacen suena a petición implícita: no me dejes. Y nadie se siente atraído por una súplica silenciosa. No por crueldad, por biología emocional. Otro error psicológico muy común es empezar a sobreinvertir cuando sientes que la atracción baja. Das más, cedes más, explicas más, te esfuerzas más, crees que eso va a recuperarla. Y suele hacer lo contrario, porque la atracción no se recupera con esfuerzo desesperado. Se recupera con reposicionamiento interno, volviendo a tu eje, volviendo a tu ritmo, volviendo a tu valor. Cuando sobreinviertes, el mensaje implícito es: tú importas más que yo. Y cuando alguien siente que importa más que tú mismo, deja de verte como alguien deseable y empieza a verte como alguien que necesita. Otro error psicológico muy dañino es empezar a vivir en función de no perder. Cada decisión se toma desde ahí. Cada palabra se mide desde ahí. Cada silencio se interpreta desde ahí. Y tu vida emocional se vuelve reactiva. No eliges, reaccionas. La atracción necesita elección, no reacción constante. Aquí entra algo clave. La atracción no se pierde porque te importe alguien. Se pierde cuando te olvidas de ti en el proceso. Porque el deseo necesita encontrarse con alguien que está presente consigo mismo. No con alguien que se adapta para sobrevivir emocionalmente. Otro error psicológico sutil es empezar a disculparte por ser quien eres. Por tus emociones. Por tus necesidades. Por tu forma de sentir. Perdón si soy intenso. Perdón si te molesto. Perdón si exagero. Y poco a poco, te encoges. La atracción no se siente cómoda con alguien que se pide perdón por existir. No porque sea arrogante. Porque transmite fragilidad no sostenida. La vulnerabilidad es atractiva cuando hay sostén interno. No cuando viene cargada de autoabandono. Aquí quiero que te hagas una pregunta honesta, sin juicio. ¿En qué momentos empezaste a ponerte por debajo para no perder al otro? No para culparte. Para darte cuenta. Porque darte cuenta es el primer paso para recuperar algo esencial: tu posición interna. La atracción no se mantiene desde la inferioridad emocional. Se mantiene desde la igualdad psicológica. Dos personas que se eligen. No una que se adapta y otra que recibe. Todavía hay errores psicológicos más profundos, relacionados directamente con la autoestima, la autoimagen y la forma en la que construyes tu valor personal. Errores que no siempre se ven desde afuera, pero que se sienten con fuerza en la dinámica. Hay un error psicológico que suele pasar desapercibido porque no se nota en lo que haces, sino en desde dónde lo haces. Empezar a relacionarte desde la autoimagen y no desde la presencia real. No te conectas como eres, te conectas como crees que deberías ser para resultar atractivo. Y eso cambia todo. Empiezas a observarte mientras hablas, a corregirte mientras sientes, a evaluarte mientras interactúas. Ya no estás del todo ahí. Estás mirándote desde afuera. La atracción no nace cuando alguien se muestra bien. Nace cuando alguien está presente. Y la presencia se pierde cuando vives pendiente de cómo te ves, de cómo suenas, de cómo te evalúan. Este error psicológico es profundo porque se confunde con conciencia. Crees que estás siendo atento, reflexivo, cuidadoso. Pero en realidad, estás desconectado del momento. La mente toma el control. Y cuando la mente toma el control de la interacción, el cuerpo se apaga. La atracción es corporal. No en el sentido sexual únicamente, sino en el sentido energético. Se siente. No se piensa. Cuando te observas demasiado, te rigidizas. Y la rigidez mata la atracción. Aquí aparece otro patrón muy común: intentar ser interesante en lugar de estar interesado de verdad. Hablas para impresionar. Escuchas para responder. Compartes para gustar. No porque seas superficial. Porque estás inseguro. Y la inseguridad no se transmite por lo que dices, sino por la tensión que llevas mientras lo dices. La atracción no se genera cuando alguien se esfuerza por ser atractivo.
Se genera cuando alguien está cómodo siendo quien es, incluso si no gusta a todos. Otro error psicológico muy dañino es empezar a filtrar tu espontaneidad. Antes, reaccionabas. Ahora, calculas. Antes, te reías cuando algo te daba risa. Ahora, mides si es el momento. Antes, decías algo sin pensarlo tanto. Ahora, lo editas. Y poco a poco, tu energía se vuelve plana. No porque no tengas chispa, porque la estás conteniendo. La atracción necesita cierta imprevisibilidad emocional. No caos, imprevisibilidad viva. La sensación de que hay alguien auténtico, no un guión. Cuando empiezas a actuar desde un guión interno, no decir esto, no hacer aquello, no mostrar esto, la conexión pierde frescura. Y sin frescura, la atracción se apaga. Otro error psicológico profundo es empezar a confundir autocontrol con represión emocional. Crees que si no muestras ciertas emociones, si no expresas desacuerdo, si no muestras vulnerabilidad, vas a mantener la atracción. Y no. La represión se siente como distancia, como frialdad, como falta de verdad. La atracción no se sostiene con personas que no sienten. Se sostiene con personas que sienten y saben sostener lo que sienten. Cuando te vuelves demasiado contenido, demasiado correcto, demasiado pulido, algo se pierde: la humanidad. Y la humanidad es profundamente atractiva. Aquí aparece otro error psicológico importante: empezar a hablar desde el miedo a equivocarte, no desde el deseo de conectar. Cada palabra pasa por un filtro interno de ¿y si digo algo mal? Cada gesto se evalúa. Cada silencio se interpreta. Y la interacción se vuelve tensa. No para el otro de forma consciente, sino a nivel corporal. El cuerpo siente cuando alguien está presente y cuando alguien está en modo supervivencia social. Y la atracción no responde al modo supervivencia. Responde a la calma interna. Otro error psicológico muy común es empezar a usar la atracción como prueba de valor personal. Si te desean, te sientes bien. Si no, te cuestionas. Si baja, te angustias. La atracción del otro se vuelve un termómetro de tu autoestima. Y eso es muy peligroso. Porque la atracción fluctúa por muchas razones que no tienen que ver contigo. Ritmos, momentos vitales, estados internos del otro. Cuando conviertes la atracción en validación, te vuelves dependiente de algo que no controlas. Y la dependencia se siente. No como debilidad, como carga. La atracción necesita ligereza emocional, no peso existencial. Otro error psicológico profundo es empezar a sobreinterpretar cada cambio. Si responde distinto, algo pasa. Si hay silencio, algo hiciste. Si cambia el tono, algo se rompió. Y entras en un bucle mental agotador. No estás conectando con la persona. Estás conectando con tu ansiedad. Y la ansiedad distorsiona la percepción. Empiezas a reaccionar a interpretaciones, no a hechos. Y eso te saca del presente. La atracción vive en el presente, no en escenarios mentales. Otro error psicológico que desgasta la atracción es empezar a vivir el vínculo como un examen constante. ¿Lo hice bien? ¿Dije lo correcto? ¿Fui demasiado? ¿Fui poco? Y cada encuentro deja de ser experiencia y se vuelve evaluación. Eso cansa. Para ti. Y para el otro. Porque nadie quiere sentirse evaluado todo el tiempo, ni evaluar a alguien. La atracción se siente cuando hay juego emocional, no examen. Otro error psicológico muy dañino es empezar a esconder partes de ti por miedo a no gustar. Tu humor real. Tu intensidad. Tu sensibilidad. Tu forma de ver el mundo. Te dices que más adelante las mostrarás. Cuando haya más confianza. Cuando haya más seguridad. Pero ese más adelante a veces nunca llega. Y lo que el otro conoce no eres tú. Es una versión editada. La atracción no se sostiene cuando lo que se desea no es real. No porque el otro sea exigente. Porque no hay conexión auténtica. Aquí aparece algo incómodo. Muchas personas pierden atracción no porque cambien, sino porque dejan de mostrarse. Se esconden para ser aceptadas. Y al esconderse, desaparecen. Otro error psicológico profundo es empezar a tolerar una dinámica que no te gusta solo porque hay atracción. Te dices que vale la pena, que no es tan grave, que puedes con eso. Pero cada vez que haces eso, algo dentro se resiente. Y la atracción no se sostiene cuando hay resentimiento silencioso. Porque el resentimiento se filtra. En el tono, en la distancia, en la energía. Otro error psicológico muy común es empezar a buscar intensidad artificial cuando sientes que la atracción baja. Provocas celos. Generas drama. Creas conflictos innecesarios. No porque quieras dañar. Porque quieres sentir algo. Pero la intensidad artificial no revive la atracción. La desgasta más.
La atracción no necesita picos emocionales constantes. Necesita autenticidad sostenida. Otro error psicológico profundo es empezar a definirte solo en función del rol que juegas en la relación. El que cuida. El que entiende. El que siempre está. El que no falla. Y te quedas atrapado en ese rol. La atracción necesita personas completas, no personajes fijos. Cuando te vuelves un rol, pierdes complejidad. Y la complejidad es atractiva. Aquí quiero que te hagas una pregunta honesta, sin juicio. ¿En qué momento empezaste a observarte más de lo que te sentías? No para castigarte, para volver. Porque volver a sentir, volver a estar presente, volver a tu cuerpo, es clave para que la atracción vuelva a moverse. La atracción no se fuerza, no se controla, no se negocia, se permite. Y se permite cuando dejas de actuar y vuelves a habitarte. Todavía hay errores psicológicos más profundos, relacionados con la autoestima estructural, con la herida de abandono y con la forma en la que te relacionas con tu propio deseo. Errores que no se ven, pero que dirigen toda la dinámica. Hay un error psicológico que actúa como veneno lento para la atracción, y casi nadie lo identifica porque se siente lógico. Empezar a relacionarte desde el miedo a no ser suficiente. No lo dices en voz alta. No lo piensas de forma explícita. Pero lo sientes. Es esa sensación interna de estar un poco en deuda. De tener que compensar algo. De tener que demostrar valor. Y cuando alguien vive desde ahí, su energía cambia por completo. Empiezas a moverte como si tuvieras que ganarte el lugar que ocupas. Como si el interés del otro fuera algo frágil que puede romperse en cualquier momento si no haces lo correcto. Y eso se siente. No como inseguridad evidente. Como tensión constante. La atracción no se alimenta de personas que sienten que están a prueba. Se alimenta de personas que se sienten legítimas en el lugar que ocupan. Cuando dudas de tu suficiencia, empiezas a actuar desde la compensación. Compensas con atención, con disponibilidad, con comprensión excesiva, con paciencia infinita. No porque seas generoso, porque te sientes en desventaja. Y la desventaja psicológica mata la atracción. No porque el otro te vea inferior. Porque tú te estás posicionando así internamente. Aquí aparece otro error psicológico profundo, empezar a pedir permiso para existir emocionalmente. Pides permiso para sentir, para incomodarte, para necesitar, para poner límites. Lo haces de forma sutil, con tono suave, con cuidado extremo, con miedo a molestar. Y poco a poco, tu presencia pierde peso. La atracción necesita sentir que el otro ocupa su espacio sin disculparse por ello. No imponiendo. No invadiendo, ocupando. Cuando pides permiso para existir, transmites que tú mismo dudas de tu derecho a estar ahí. Y eso se percibe. Otro error psicológico muy común es empezar a minimizar tus propias necesidades. Te dices que no es importante, que puedes esperar, que no pasa nada. Y quizá en el momento no pasa nada. Pero internamente se va acumulando algo. Resentimiento, cansancio, desconexión. La atracción no sobrevive mucho tiempo cuando uno de los dos empieza a apagarse para sostener la conexión. Porque el deseo necesita vitalidad. Y la vitalidad se pierde cuando te traicionas. Aquí aparece algo incómodo. Muchas personas pierden atracción no porque el otro deje de desearlas, sino porque dejan de sentirse vivas consigo mismas. Se adaptan tanto que se vacían. Y nadie se siente atraído por alguien que ya no está conectado con su propio deseo. Otro error psicológico muy profundo es empezar a vivir la relación como refugio, no como encuentro. La usas para sentirte seguro, para no estar solo, para calmar ansiedad, para llenar silencios. Y sin darte cuenta, conviertes el vínculo en un regulador emocional. Eso cambia la dinámica por completo. La atracción necesita encuentro entre dos personas que pueden estar bien por separado. Cuando uno empieza a usar al otro como refugio principal, la energía cambia. No porque esté mal buscar apoyo, porque se vuelve una carga implícita. La atracción no florece cuando uno siente que tiene que sostener emocionalmente al otro. Aquí aparece otro error psicológico muy dañino, empezar a vivir en estado de alerta constante. Estás atento a cambios mínimos, a microgestos, a variaciones de tono, a silencios. Tu sistema nervioso está activado todo el tiempo. Y ese estado se transmite, no con palabras, con energía corporal. La atracción necesita relajación, no tensión sostenida. Cuando estás en alerta, no puedes seducir. Puedes vigilar, cuidar, adaptarte, pero no seducir. La seducción nace de la calma interna. Otro error psicológico muy común es empezar a anticipar el rechazo antes de que ocurra. Te preparas para perder. Te proteges emocionalmente.
te cierras un poco. Y aunque crees que así te cuidas, en realidad empiezas a retirarte emocionalmente. La atracción se pierde tanto por exceso como por retirada anticipada. Cuando te retraes por miedo, el otro lo siente como distancia, no como cuidado. Aquí hay algo importante. La atracción necesita presencia emocional sostenida, no hiperpresencia ni ausencia defensiva. El equilibrio es delicado. Otro error psicológico profundo es empezar a construir una narrativa interna donde el otro tiene más opciones que tú. Te dices que puede elegir a cualquiera, que tú eres reemplazable, que tienes que esforzarte para destacar. Y desde ahí, todo lo que haces pierde naturalidad. No te muestras, te vendes. Y venderte no genera atracción, genera transacción emocional. La atracción no es una negociación de méritos, es una resonancia. Cuando te colocas en competencia imaginaria, te sales de tu centro. Y sin centro, no hay magnetismo. Otro error psicológico muy común es empezar a medir tu comportamiento en función de resultados inmediatos. Si responden con entusiasmo, te relajas. Si no, cambias tu estrategia. Te adaptas constantemente. Y eso te vuelve inconsistente. La atracción necesita cierta estabilidad en quien eres. No alguien que cambia según la reacción del otro. No porque seas rígido. Porque eres confiable emocionalmente. La inconsistencia genera confusión. Y la confusión apaga el deseo. Otro error psicológico profundo es empezar a negar partes de ti que crees que no son atractivas. Tu tristeza, tu cansancio, tu sensibilidad, tu intensidad. Las escondes para mantener interés. Pero al esconderlas, también escondes tu humanidad. Y la humanidad es lo que conecta. La atracción no se sostiene con perfección. Se sostiene con verdad. Otro error psicológico muy dañino es empezar a convertir la relación en el centro absoluto de tu vida. Todo gira alrededor. Todo depende. Todo se organiza. Y aunque eso parece compromiso, muchas veces es pérdida de identidad. La atracción necesita sentir que el otro tiene vida, dirección, propósito, más allá del vínculo. No porque no importe, porque no lo es todo. Cuando la relación se convierte en todo, deja de ser atractiva y se vuelve pesada. Otro error psicológico muy común es empezar a callar lo que te incomoda para no arruinar el momento. Y el momento se mantiene, pero tú te pierdes. Y cuando te pierdes, la atracción se resiente. Porque el deseo no se alimenta de personas que se borran. Aquí aparece algo muy duro de aceptar. Muchas personas pierden atracción no porque el otro cambie, sino porque se abandonan a sí mismas para sostener el vínculo. Y ese autoabandono se siente. No como drama, como vacío. Y el vacío no seduce. Otro error psicológico profundo es empezar a justificar la falta de reciprocidad. Te dices que es su forma de ser, que necesita tiempo, que no expresa igual. Y puede ser cierto. Pero cuando tú das y el otro no responde, algo se desequilibra. Y la atracción no se mueve bien en desequilibrio prolongado. No porque tenga que ser 50/50 exacto. Porque necesita circulación. Cuando uno da y el otro recibe sin moverse, la energía se estanca. Y lo estancado pierde atractivo. Aquí quiero que te hagas una pregunta honesta, sin juicio. ¿En qué momento empezaste a dar desde el miedo en lugar de desde el deseo? No para reprocharte, para entenderte. Porque entenderte es el primer paso para volver a ti. La atracción no se recupera haciendo más. Se recupera dejando de hacer lo que te aleja de ti. Volviendo a tu centro. Volviendo a tu ritmo. Volviendo a tu valor interno. Cuando haces eso, algo cambia. No de golpe. No mágicamente. Pero la energía se ordena. Y cuando la energía se ordena, la atracción puede volver a aparecer. Todavía hay errores psicológicos más profundos, relacionados directamente con la autoestima estructural y con la forma en la que te eliges a ti mismo dentro del vínculo. Errores que no se corrigen con técnicas, sino con reposicionamiento interno. Hay un momento clave en el que la atracción no se pierde por algo que haces mal, sino por algo que dejas de sostener, tu identidad emocional. No tu personalidad visible, sino esa sensación interna de saber quién eres incluso cuando alguien te importa. Cuando esa identidad se debilita, empiezas a moverte desde la adaptación constante. Y la adaptación constante, aunque parece madurez, suele ser miedo camuflado. Te adaptas a su ritmo, a su humor, a sus silencios, a sus tiempos. Y sin darte cuenta, dejas de marcar el tuyo. La atracción no se apaga porque seas flexible. Se apaga cuando tu flexibilidad no tiene un centro firme. Porque cuando no hay centro, no hay dirección. Y sin dirección, no hay magnetismo. Aquí aparece un error psicológico muy profundo: empezar a vivir el vínculo desde la espera. Esperas mensajes.
Esperas señales. Esperas claridad. Esperas que el otro decida. Y tu vida emocional queda en pausa. No porque seas pasivo. Porque estás enganchado. La atracción no se sostiene cuando una persona vive esperando a la otra. Se sostiene cuando ambos se eligen desde movimiento propio. Cuando esperas demasiado, tu energía se estanca. Y lo estancado pierde fuerza. Otro error psicológico muy común es empezar a sobreinterpretar gestos pequeños como pruebas de valor. Si te elige hoy, vales. Si no, dudas. Si se acerca, te tranquilizas. Si se aleja, te desarmas. Y tu estabilidad emocional empieza a depender de microeventos. Eso no es conexión. Es dependencia emocional. Y la dependencia, aunque no sea evidente, se siente como presión. La atracción necesita sentir que el otro puede sostener su mundo interno sin colapsar ante cada fluctuación. Aquí aparece algo importante. La atracción no se va porque el otro tenga dudas. Se va cuando tú no puedes tolerar esas dudas sin desregularte. Porque cuando no toleras la incertidumbre, empiezas a exigir certezas implícitas. Y esas exigencias, aunque no se digan, se sienten. Otro error psicológico profundo es empezar a renunciar a tu deseo para no incomodar. No pides lo que quieres. No expresas lo que necesitas. No marcas lo que te gusta. Te vuelves reactivo, no expresivo. Y cuando no expresas deseo, la atracción se apaga. Porque la atracción se alimenta de deseo compartido, no de adaptación silenciosa. Aquí hay algo incómodo. Muchas personas creen que para mantener la atracción hay que ser fácil de llevar. Y se convierten en personas que no piden nada. Pero alguien que no pide nada deja de ser deseable, porque deja de ser vivo. El deseo necesita fricción suave, no complacencia total. Otro error psicológico muy común es empezar a confundir calma con desconexión. Te dices que ya no te afecta, que estás más tranquilo, que ya no te importa tanto, pero en realidad te estás cerrando para no sentir. Y la atracción no vive donde no hay emoción. No drama. Emoción. Cuando te anestesias para no sufrir, también te anestesias para sentir deseo. La atracción no se sostiene en la neutralidad emocional. Se sostiene en la presencia sensible. Otro error psicológico profundo es empezar a protegerte tanto que te vuelves inaccesible. Te reservas. Te enfrías. Te muestras distante. No porque ya no te importe. Porque te da miedo volver a sentir. Y aunque eso parezca equilibrio, suele ser defensa. La atracción necesita apertura regulada, no cierre defensivo. Cuando te cierras, el otro lo siente como desinterés o frialdad, aunque no sea cierto. Otro error psicológico muy común es empezar a construir una narrativa interna de sacrificio. Yo doy más. Yo entiendo más. Yo sostengo más. Y desde ahí, empiezas a acumular resentimiento. No lo dices, pero lo sientes. Y el resentimiento silencioso erosiona la atracción más rápido que cualquier conflicto abierto. Porque se filtra en el tono, en la energía, en la distancia. La atracción no sobrevive cuando uno de los dos se siente en deuda emocional. Otro error psicológico profundo es empezar a medir el vínculo en función de cuánto duele. Crees que si duele es intenso. Si cuesta es real. Si es complicado, importa. Y te quedas atrapado en dinámicas que te desgastan. La atracción sana no necesita sufrimiento constante para sentirse real. La intensidad no es lo mismo que la conexión. Y confundirlas te lleva a relaciones donde la atracción se mezcla con ansiedad, no con deseo. Otro error psicológico muy común es empezar a abandonar tus propios proyectos, intereses o metas por ahora. Te dices que luego los retomarás, que no pasa nada, que es temporal. Pero ese abandono te desconecta de tu energía vital. Y la energía vital es atractiva. No porque seas exitoso, porque estás vivo. Cuando dejas de invertir en ti, algo en ti se apaga. Y el otro lo siente como pérdida de brillo. Otro error psicológico profundo es empezar a justificar tu incomodidad para no confrontar. Te dices que no vale la pena hablarlo, que va a generar tensión, que mejor te adaptas. Y la incomodidad se queda. Y lo que no se habla se actúa. La atracción no se sostiene cuando hay demasiadas cosas no dichas. No porque haya conflicto, porque hay distancia emocional. Otro error psicológico muy común es empezar a confundir atracción con apego. Te aferras porque temes perder, no porque deseas compartir. Y el apego sin deseo se siente pesado. La atracción necesita elección libre, no agarre emocional. Aquí aparece algo muy importante. La atracción no se pierde de un día para otro. Se pierde cuando, poco a poco, dejas de elegirte a ti dentro del vínculo. No porque seas egoísta, porque te olvidas. Y cuando te olvidas, desapareces.
No físicamente. Energéticamente. Y nadie se siente atraído por alguien que ya no está del todo ahí. Aquí quiero que te detengas un momento y te hagas una pregunta honesta, sin juzgarte. ¿En qué momentos dejaste de elegirte para sostener la atracción? No para reprocharte, para reconocerte. Porque reconocerlo es el primer paso para volver a ocupar tu lugar. La atracción no se recupera pidiendo más amor. Se recupera volviendo a tu centro, volviendo a tu deseo, volviendo a tu ritmo, volviendo a tu identidad emocional. Cuando haces eso, algo cambia. No porque el otro cambie, porque tú vuelves. Todavía quedan capas importantes por cerrar. Entender cómo se reconstruye la atracción desde dentro y qué pasa cuando dejas de cometer estos errores sin convertirlo en estrategia. Llega un punto en el que empiezas a entender algo muy importante. La atracción no se reconstruye corrigiendo errores uno por uno, sino cambiando el lugar interno desde el que te relacionas. No es una lista de cosas que haces mejor. Es una forma distinta de estar. Y cuando eso cambia, todo lo demás se reordena solo. Dejas de preguntarte constantemente qué hiciste mal. Dejas de analizar cada gesto. Dejas de buscar señales ocultas. No porque ya no te importe. Porque ya no estás perdido dentro del vínculo. Empiezas a notar que cuando vuelves a tu centro, la atracción deja de ser una preocupación constante y se convierte en una consecuencia natural. No siempre inmediata. No siempre con la misma persona. Pero real. Aquí aparece una verdad incómoda. La atracción no siempre se puede recuperar donde se perdió. Y aceptar eso también es parte del proceso. Porque a veces el desgaste fue demasiado largo. A veces la dinámica se fijó. A veces el otro ya se fue internamente. Y eso duele. Pero hay algo mucho más importante que recuperar la atracción de alguien específico. Recuperar tu capacidad de generar atracción desde un lugar sano. Cuando vuelves a tu eje, algo cambia en tu energía. No se vuelve perfecta. Se vuelve clara. Y la claridad es magnética. Empiezas a comunicarte distinto, sin pensarlo. A poner límites sin dureza. A expresar deseos sin ansiedad. A retirarte sin drama cuando algo no resuena. Eso no se aprende en libros. Se aprende volviendo a ti. Aquí aparece otro cambio profundo. Dejas de confundir atracción con validación. Antes, que alguien te deseara te hacía sentir valioso. Ahora, te sientes valioso y eso genera deseo. El orden se invierte. Y ese cambio es enorme. Porque ya no estás buscando que el otro te confirme. Estás compartiendo desde un lugar donde ya te eliges. La atracción que nace ahí no es desesperada. No es intensa de golpe. Es tranquila, sostenida, curiosa. Y eso se siente muy distinto. Empiezas a notar que no necesitas gustarle a todo el mundo. Que no necesitas forzar conexión. Que no necesitas quedarte donde no hay reciprocidad. Eso no te vuelve frío. Te vuelve selectivo. Y la selectividad es atractiva. Porque muestra que no te vendes al primer gesto de atención. Que no te pierdes por miedo a quedarte solo. Que no negocias tu valor por compañía. Aquí aparece algo muy importante. La atracción sana no nace del miedo a estar solo, sino de la capacidad de estar contigo. Cuando estás bien contigo, no te enganchas desde la carencia. Te encuentras desde el deseo. Y el deseo sin carencia es poderoso. Empiezas a notar que ya no necesitas acelerar procesos. Que puedes dejar que las cosas se desplieguen. Que no necesitas definirlo todo rápido. Eso baja mucha presión. Porque la atracción necesita tiempo para respirar. Aquí entra algo clave desde la neuropsicología. Cuando dejas de operar desde el miedo, baja el cortisol y se regula el sistema nervioso. Y cuando el sistema nervioso está regulado, la presencia aumenta. La presencia es atractiva. No porque hagas algo especial. Porque estás ahí de verdad. Y estar ahí de verdad se siente. Empiezas a escuchar más y mejor. No para responder, para sentir. Empiezas a hablar menos desde la necesidad y más desde la autenticidad. Empiezas a moverte con más calma. Eso crea espacio. Y en ese espacio, la atracción puede moverse. Aquí aparece otro punto importante. La atracción no se fuerza con técnicas de seducción. Se permite cuando no estás tratando de seducir. Cuando no estás pendiente del resultado. Cuando no estás calculando impacto. Cuando no estás midiendo respuesta. Estás simplemente siendo. Y eso es magnético. Porque el otro no siente presión. Siente libertad. Y la libertad es profundamente atractiva. Empiezas a notar que cuando no necesitas retener, el otro se acerca más libremente. Y cuando no se acerca, tú no te rompes. Porque ya no te defines desde ahí. Eso cambia por completo tu forma de vincularte. La atracción deja de ser un objetivo y se vuelve una experiencia. Aquí aparece una claridad muy sobria.
no todo el mundo está disponible emocionalmente para una atracción sana. Y eso no es personal. Antes, lo tomabas como rechazo. Ahora, lo ves como información. Información que te permite elegir mejor. Elegir no quedarte donde tienes que reducirte. Elegir no perseguir donde no hay reciprocidad. Elegir no insistir donde no hay apertura. Eso es autoestima en acción. Y la autoestima en acción es atractiva incluso cuando nadie la ve. Empiezas a notar que ya no te traicionas para mantener interés. Que no te callas para agradar. Que no te adaptas para no perder. Y cuando no te traicionas, algo dentro se alinea. Esa alineación se siente como calma. No la calma aburrida. La calma sólida. Desde ahí, la atracción que llega es distinta. No te acelera. No te desregula. No te hace perderte. Te acompaña. Y eso es un cambio enorme. Aquí hay algo que quiero que registres con honestidad. La atracción más importante no es la que generas en otros, sino la que sientes por tu propia vida cuando no te estás abandonando. Cuando vuelves a desear tu propia vida, tu energía cambia. Y desde ahí, el deseo del otro es un complemento, no una necesidad. Todavía queda algo muy importante por cerrar. Entender cuál es el verdadero núcleo de todos estos errores y qué pasa cuando dejas de cometerlos sin convertirte en alguien rígido o frío. Llega un punto en el que todo encaja de una forma silenciosa. No porque lo hayas entendido todo, sino porque ya no estás peleando contigo mientras intentas ser deseable. Y esa es, quizá, la revelación más importante de todas. La atracción no se pierde porque no sea suficiente, se pierde cuando te alejas de ti para intentar ser elegido. Cuando vuelves a ti, algo se ordena. No se trata de hacer menos o más. Se trata de hacer desde otro lugar. La atracción no responde a la perfección, ni al esfuerzo constante, ni a la adaptación infinita. Responde a la coherencia interna. A la sensación de que hay alguien frente a ti que se habita, que se respeta, que no se abandona cuando le importa a alguien. Cuando te eliges, sin dureza y sin arrogancia, empiezas a moverte distinto. Ya no buscas provocar deseo. Permites que aparezca. Y eso cambia toda la dinámica. Dejas de sentir que tienes que demostrar algo. Dejas de justificar tu presencia. Dejas de competir por atención. Empiezas a estar. Y estar, de verdad, es profundamente atractivo. Aquí se revela el núcleo de todos los errores psicológicos que vimos. No eran errores de conducta, eran errores de posición interna. No estaban en lo que decías o hacías, sino en desde dónde lo hacías. Desde el miedo, desde la carencia, desde la duda sobre tu propio valor. Cuando ese lugar cambia, los errores dejan de tener sentido. No porque te vuelvas perfecto, sino porque ya no te mueves desde ahí. La atracción sana no necesita que te achiques. No necesita que te escondas. No necesita que te sacrifiques. Necesita presencia. Necesita verdad. Necesita a alguien que pueda sostenerse incluso cuando el vínculo importa. Y eso no te vuelve frío. Te vuelve libre. Libre de actuar. Libre de sentir. Libre de retirarte cuando algo no resuena. Libre de quedarte cuando sí. Aquí hay algo muy importante que quiero que quede claro. La atracción no es un premio que te dan por comportarte bien. Es una consecuencia natural de estar alineado contigo. Cuando estás alineado, tu energía se ordena. Cuando tu energía se ordena, el otro lo siente. Y cuando el otro lo siente, puede elegir acercarse sin presión. No siempre va a pasar. Y eso está bien. Porque ya no necesitas que pase para sentirte completo. Esa es la verdadera diferencia. Antes, la atracción del otro te definía. Ahora, te acompaña o no, pero no te rompe. Y desde ahí, cualquier vínculo que llegue será distinto. Más ligero, más honesto, más vivo. Aquí aparece algo muy sanador. Empiezas a atraer personas que no quieren que te pierdas para estar con ellas. Personas que no se sienten amenazadas por tu centro. Personas que no necesitan que te achiques para sentirse seguras. Y cuando eso pasa, lo notas en el cuerpo. No hay tensión constante. No hay miedo permanente a perder. No hay vigilancia emocional. Hay curiosidad. Hay deseo. Hay calma. Esa combinación es rara, pero real. Y cuando la experimentas, entiendes por qué tantas veces confundiste atracción con ansiedad. No porque estuvieras equivocado. Porque nadie te enseñó la diferencia. La atracción real no te quita energía. Te la devuelve. Te devuelve ganas de estar. De compartir. De vivir. No te deja agotado emocionalmente. Si algo de todo esto resonó contigo, no es porque tengas que cambiar quién eres. Es porque hay una parte de ti que ya no quiere seguir perdiéndose para ser deseado. Esa parte merece atención. No para volverte distante. No para volverte estratégico.
para volverte íntegro. Antes de cerrar, quiero dejarte con algo muy simple, sin instrucciones, sin técnicas. La próxima vez que sientas que la atracción se mueve hacia ti o lejos de ti, no te preguntes qué hiciste mal. Pregúntate si estás siendo fiel a ti en ese vínculo. No desde el ego, desde el cuidado. Si la respuesta es sí, confía. Si la respuesta es no, ahí tienes información. Eso es suficiente. Si esta conversación te ayudó a entender algo que antes solo dolía sin explicación, dejar un like puede ser una forma de reconocerlo. No como apoyo externo, sino como un gesto hacia ti. Si quieres seguir explorando este tipo de temas con profundidad real, sin discursos vacíos ni fórmulas de seducción, suscribirte es una forma de seguir acompañado. Y si conoces a alguien que se pierde a sí mismo intentando ser deseado, compartir esto puede ser un acto de cuidado silencioso. No para cambiar a nadie, para abrir una puerta. La atracción más importante es la que sientes por tu propia vida cuando no te estás abandonando. Y cuando esa atracción está viva, todo lo demás encuentra su lugar. Quédate un momento en silencio después de esto. No pienses. No analices. Solo siente cómo se siente no tener que esforzarte para ser deseable. Ese alivio. Esa calma. Ahí empieza algo mucho más sano.